En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 14 de octubre de 2018. Esta es la emisión 18.305 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que cada una de tus visitas se convierta en uno de esos momentos en los que es inevitable una sonrisa. Porque sabes que vuelves a casa con todo lo que tenías en tu lista. Y porque te llevas un precio que te sirve. Un precio para ahorrar y seguir construyendo los sueños de tu familia. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Quedan en compañía de Jesús Antonio Vargas y su invitada. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estamos avanzando ya en la recta final del año, porque ya hemos empezado el último trimestre de un año que implicó cambio de gobierno en el país. Bueno, y que ha tenido una cantidad de situaciones en las que el día a día pues no nos deja muchas veces pensar en el largo plazo y analizar otros detalles y demás, y las famosas tendencias. De asuntos parecidos con las tendencias, pero sobre todo con lo que es el mundo de los consumidores, visto desde la óptica de las empresas. Esta mañana conversaremos con la doctora Carolina Cuenca Armella. Ella es la gerente de negocios empresariales de Sura. Es una mujer de buena juventud y con muchos estudios especializados. Bienvenida al Noticiero Económico Antioqueño. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Inicialmente, démosle una mirada o hagamos una descripción de lo que es el consumidor en sus palabras. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros en Sura, para empezar en materia, no hablamos del consumidor como esa persona que simplemente compra o se comporta de una manera, sino que hablamos de las personas. Nuestra preocupación ha sido entender la persona detrás del consumidor. ¿Quién es esa persona que está detrás? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Qué anhela? Y a partir de ese entendimiento de cómo la persona sueña, aspira, qué aspiraciones tiene, es que vamos desarrollando lo que hemos llamado las tendencias del consumidor, entendiendo la persona que hay detrás del consumo. Y esa es la base de todo el estudio que ha hecho Suramericana. Y cuando usted se adentra en lo que es la historia del consumidor, ¿qué puede contar? Bueno, entonces nosotros la historia como que contamos es la siguiente. Partimos de la base que en el mundo hay tres grandes fuerzas que nos gobiernan, grandes fuerzas en las cuales estamos inmersos, que son la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Entonces, esas tres fuerzas que nos gobiernan han interactuado constantemente, o el hombre las ha incidido para hacer un mundo mejor. Me explico, el hombre ha hecho uso de la tecnología durante toda la historia para mejorar los procesos, para crear la rueda, para crear la industria, para desarrollar el mundo de modo que sea un mundo habitable y un mundo mejor. Las casas para darnos protección, los calentadores para darnos calor y así sucesivamente. El hombre ha transformado a través de la historia, con el uso de la tecnología, el medio ambiente o el mundo que nos rodea. ¿Qué pasa? Que ese mundo que nos rodea entonces ha ido cambiando por la interacción del hombre. Y estamos hoy en un mundo sujeto a unas grandes fuerzas o unas grandes megatendencias, que son las megatendencias, son aquellas fuerzas paulatinas que están en el mundo en el cual vivimos. Ese hombre que está sujeto a esas megatendencias busca todos los días nuevas maneras de satisfacer sus necesidades. Entonces ahí entramos con el concepto de necesidades. Entonces estamos en un mundo con unas fuerzas que son las megatendencias y un hombre, una persona, volvemos al concepto de persona, una persona buscando todos los días nuevas formas de satisfacer sus necesidades. En un mundo sujeto a unas megatendencias como la globalización, la hiperconectividad, la escasez de recursos, urbanismo y movilidad. Entonces, un hombre en ese entorno, con unas necesidades,
todos los días va buscando nuevas formas de satisfacerlas. Entonces yo le voy a poner un ejemplo. La forma como hoy las personas viven una de sus necesidades, que es el afecto, no es la misma forma como las personas vivían el afecto en el mundo anterior. En un mundo hiperconectado, el afecto se vive de una manera muy distinta a como se vivía en un mundo no interconectado. Entonces, ese hombre en ese mundo, sujeto a esas megatendencias, buscando satisfacer unas dimensiones de ocio, libertad, entendimiento, autorrealización, creación, buscando esa forma nueva de satisfacer esas necesidades, empieza a cambiar la forma de comportarse. Cuando estamos en un mundo que tiene una escasez de recursos, que es el mundo en el que hoy estamos, escasez de todo tipo de recursos, la persona no consume de la misma forma a como consumía en un mundo sin escasez de recursos. Entonces, esa persona empieza a esa interacción del medio ambiente con escasez de recursos, y una persona empoderada empieza a convertirse en un consumidor con propósito, que es una de las tendencias del consumidor que nosotros en Sura hemos evidenciado. Un consumidor consciente que dice, ojo, en el mundo estamos con escasez de recursos, yo cómo voy a contribuir desde mi consumo a que el mundo no tenga este problema de escasez de recursos, y que empieza a privilegiar aquellas marcas o compañías que, además de tener un propósito financiero, de generar ingresos, privilegian o tienen un propósito social o ambiental de cuidar del medio ambiente. Entonces, como nosotros hemos elaborado el mapa de tendencias del consumidor, entendiendo que hay unas grandes fuerzas, que repito, son la tecnología, el medio ambiente y la sociedad, que dan origen a las megatendencias, que son urbanismo y movilidad, escasez de recursos, globalización, poder y gobierno global, cambio climático, y esas megatendencias, con ese consumidor que está inmerso ahí en ese mundo, empieza a buscar nuevas formas de satisfacer sus necesidades, y eso es lo que da origen a las tendencias del consumidor. Pero, ¿qué les hace a ustedes pensar que realmente hay un consumidor consciente, un consumidor con propósitos, cuando la apariencia que uno percibe del mundo es que hay un consumismo desaforado? Sí, digamos que lo que hemos visto, como nosotros cómo hacemos la evidencia o la búsqueda de estas tendencias, o cómo llegamos a ellas, buscamos señales. Porque las tendencias no van caminando por la calle, las tendencias no están ahí, no es fácil evidenciar las tendencias en los comportamientos, pero sí podemos empezar a evidenciar señales. ¿Qué son señales? Por ejemplo, frente a este consumidor con propósito, el menor uso de pitillos en el mundo, el menor uso de desechables, como marcas que han sido relacionadas con contaminación del medio ambiente empiezan a perder participación o incluso salen del mercado. Marcas que se relacionan con no cuidado del medio ambiente en el que vivimos están sufriendo grandes pérdidas, y cómo estas marcas empiezan a tener o empiezan a cambiar su marca para tener una imagen de cuidado social o ambiental, y cómo al hacer eso empiezan a tener unos resultados distintos. Entonces, esas señales que nosotros vemos las observamos no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano, y seguimos buscando señales de comportamientos del individuo, señales. Y cuando unimos muchas señales, hacemos un proceso de clusterización, que es un proceso de unir señales, y lo que hacemos es que vemos que varias señales reunidas nos pueden estar diciendo algo. Y entonces, cuando empezamos a relacionar qué tiene que ver esto de los pitillos con los plásticos, con esta otra industria que se fue, que perdió participación de mercado por este tema, y empezamos a unir esas señales y vemos que sí está cambiando el consumidor, y vemos que la suma de muchas señales empiezan a hacer una muestra poderosa que el consumidor está cambiando y que tenemos un nuevo consumidor con propósito. Por supuesto, no todos los individuos se comportan así. En las tendencias hay otro concepto, y es que hay adoptadores tempranos y adoptadores tardíos. Hay unas personas que se montan más rápido en la tendencia, y hay otras que llegan más tarde a la tendencia. Entonces, por eso es probable que veamos todavía ciertos patrones de consumo que no están alineados con este consumidor con propósito. Algo también muy importante es que detrás de esto somos personas, y la persona no se comporta de una misma manera en todas las categorías. Me explico. Puede que yo sea un consumidor con propósito en el momento de ir a un restaurante. Entonces, en el restaurante me fijo el uso de residuos, cómo manejan los residuos, cómo manejan el tema del desechable, etcétera, etcétera. Pero puede que para la movilidad no sea un consumidor con propósito. Entonces,
puede que compre una camioneta que gasta mucha gasolina y en ese ámbito o en ese espacio o en ese territorio no me comporto como un consumidor con propósito. O sea, no quiere decir que nos comportemos de la misma forma ante todas las categorías o ante todo el consumo. Yo consumo de una forma unos bienes y puedo consumir de otra forma otro tipo de bienes. Y habría unas señales que, aunque usted crea que son aparentemente iguales, difieren en cuanto al nivel de desarrollo de los países. Sí, claro. Nosotros también dentro del Observatorio Regional lo que hacemos es mirar cómo va el nivel de evolución en cada uno de los países. Y efectivamente el nivel de evolución cambia según la zona geográfica donde estemos. Hay zonas, ¿cómo lo miramos o cómo podemos entender el nivel de maduración? Uno es el número de señales que encontramos. Entonces, si en un determinado país encontramos más señales de un tema que en otro país, uno puede inferir que ese país va más adelante en la adopción de esa tendencia o en la generación de esa tendencia. Y otro muy importante es la regulación, porque la regulación lo que hace es que primero ve el consumidor, ve cómo cambia el consumidor, las industrias reaccionan ante ese cambio de consumidor y luego viene la regulación. La regulación no es predictiva, sino que la regulación generalmente es reactiva. Entonces cambia el consumidor, las empresas notan ese cambio y empiezan a generar productos y servicios alrededor de ese cambio del consumidor y luego la regulación es la que entra a regular eso que está pasando. Un ejemplo podría ser el caso de las plataformas colaborativas como Uber o como Airbnb. Primero se da el fenómeno, las empresas responden, un consumidor que quería ser colaborativo, generan estas plataformas, o sea, la industria responde, la industria desarrolla estas plataformas y luego viene la regulación, que es la que empieza a regular esto que está sucediendo en el entorno. Entonces, una forma de ver qué tan maduro está un tema en un país es el número de señales y otro es en qué está trabajando la regulación. Si la regulación ya lo está trabajando, es porque ya se está dando. Si la regulación no lo está viendo, pues creemos que va a un nivel de maduración menor al de otro país en el que la regulación ya lo esté gestionando. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño estamos conversando con la doctora Carolina Cuenca Armella, ella es la gerente de negocios empresariales de Sura. Está bien todo lo que me cuenta, pero, por ejemplo, ¿cómo diferenciar el tipo de consumidor cuando lo asociamos a veces con mercadeo y la persona va a establecimientos que venden productos reales? Pero cuando hay empresas de servicios, cuando hay empresas que ofrecen otro tipo de bienes, ¿cómo se interpreta ahí pues la tendencia del consumidor? Muy buena pregunta. Digamos que nosotros lo que hemos visto es que el consumidor tiene unas tendencias que impactan no solo los bienes que compra, sino la forma en que los compra. No es solo qué compro, sino cómo lo compro, dónde lo compro. Entonces, ante un consumidor, por ejemplo, otra tendencia que es vida fácil, vemos que es un consumidor que no solo se está preocupando por qué compra, sino cómo lo compra. Ahí es una muestra de quiero las cosas rápidas, fáciles, sin muchos procesos, sin muchas firmas, sin muchas colas, sin muchas demoras. Entonces, veamos, por ejemplo, que la industria financiera, ante un consumidor que está en un mundo interconectado o hiperconectado, que además demanda facilidad en los procesos, tiene mucho para desarrollar y para construir alrededor de este consumidor. Entonces, lo que hemos visto las tendencias es no solo qué compro, sino cómo lo compro, el para qué y cuáles son los procesos asociados. Hay otra tendencia, por ejemplo, empoderamiento del individuo, que habla de un consumidor empoderado que quiere tomar sus propias decisiones, un consumidor que dice yo quiero saber en este servicio cuánto me están cobrando por cada uno de los ítems que me están ofreciendo, quiero saber si compra un bien, cuál fue el proceso de producción de este bien, qué materias primas se utilizaron, quiero saber si hay contratación de menores de manera ilegal, o quiero saber si son justos con el campesino al cual le están comprando esta materia prima. Entonces hablamos de un consumidor empoderado. Un consumidor empoderado lo vamos a ver en todas las categorías, comprando bienes, comprando servicios financieros, por ejemplo. El consumidor empoderado demanda mucha información de los servicios financieros. Entonces vemos que no es un tema exclusivo a las industrias de bienes, sino que permea todo tipo de industrias. La industria del turismo, por ejemplo, también la permea. Realmente estamos ante unos cambios en el consumidor que son transversales a todas las industrias, independiente del producto que ofrezcan. ¿Y cómo se mira la actitud del consumidor cuando quien habla, por ejemplo, es un baby boomer, pero usted puede ser una generación X y hay otros que son la generación Y o la Z?
Muy bueno. Aquí hemos visto que las tendencias no es una relación única con el momento de vida o con la generación de cada una de las personas. Nosotros hemos encontrado personas adultos mayores que se comportan como un consumidor con propósito, que podría ser más asociado a un baby boomer. Entonces, si hay unos nichos por edad que son más afines a comportarse de una manera, pero hemos visto que no es exclusivo. Aquí tenemos en los perfiles que hemos encontrado un gran número de adultos mayores que quieren tener, por ejemplo, una vida fluida, que es una tendencia que normalmente se asocia a los jóvenes. Vida fluida es una tendencia que nos indica que las personas queremos vivir la vida como queramos, fuera de patrones, fuera de estándares, fuera de lo que tradicionalmente se nos ha dictado. Entonces, en vidas fluidas encontramos las personas los nuevos tipos de familia, por ejemplo, nuevos tipos de familia, cuando ya no es la familia típica de papá, mamá y 2 hijos, sino que mis amigos son mi familia, o que mis mascotas son mi familia, o que con mi familia soy yo sola. Esa tendencia tradicionalmente se asociaba a las nuevas generaciones, y hoy hemos visto gran cantidad de personas mayores que dicen: yo también quiero salirme de esos estándares, me cansé de vivir toda una vida siguiendo estándares, en este momento ya no los quiero seguir. Entonces encontramos que si bien hay que entender los momentos generacionales de las personas, las tendencias también juegan un papel importante, porque no todos nos comportamos de una forma por haber nacido en determinado periodo. De hecho, en Sura hablamos de la segmentación dinámica multidimensional, que lo que nos invita a saber que los individuos no somos de una forma, no nos pueden encasillar, y se relaciona con una tendencia que se llama singulares, donde vemos que todos, dependiendo de la dimensión en que nos vean, podemos ser de una forma u otra. Entonces puede que yo por momento de vida o por generación soy baby boomer, pero me comporto más o me gustan estas tendencias del consumidor, o estoy muy afín a estas tendencias que son asociadas a otra generación. Hemos encontrado que fluye, y eso es parte de lo bonito de esto, que entendemos que las personas fluyen, y que así como en una determinada tendencia, dependiendo yo puedo ser con propósito para restaurantes, que lo decía ahora, y puedo no ser con propósito para el consumo de gasolina, lo mismo pasa con las otras tendencias. Al comienzo de la entrevista usted dijo que algunas empresas han desaparecido porque de pronto no se ajustaron y son contaminantes, en fin. Pero precisamente, ¿cuál es el desafío que tienen hoy las organizaciones cuando el asunto de la fidelización de los clientes ya no es tan marcado como se creía antes? Yo creo acá que empiezan a jugar factores fundamentales que antes no estaban. Antes de pronto se privilegiaba el precio, se privilegiaban la cercanía de la marca local. Ahora lo que estamos diciendo no es que eso no sea importante, eso sigue siendo importante, el consumidor sigue queriendo un precio adecuado y sigue privilegiando el consumo local. Eso de hecho es otra de las tendencias, el consumo local. Sin embargo, se añaden otras categorías, otros intereses de las personas que las personas antes no veían. Antes de pronto no éramos conscientes o no mirábamos el impacto que esa empresa le generaba al medio ambiente. Eso era algo que para nosotros pasaba desapercibido. Hoy somos conscientes de eso. O no miramos, por ejemplo, cuáles eran las prácticas de contratación de una compañía. Hoy lo miramos también. O no miramos, por ejemplo, si los procesos de la compañía eran fáciles, o si me permitía a mí como individuo desarrollarme, o me metí o simplemente no tomaba en cuenta mi individualidad. Entonces el desafío de las empresas es que todo esto ha ido sumando. No es que ya no nos importe lo otro, sino que son mínimos esperados. Y son mínimos esperados que nos ponen el mercado en una condición de competencia mínima, pero que no nos dan potencia. Entonces, si nosotros queremos realmente tener potencia, no solo tenemos que cumplir con esos requisitos mínimos o características mínimas de mi producto, de mi servicio, sino ir evolucionando, entregando un poco más para poder situarme en una situación de potencia del mercado. Por ejemplo, hoy nosotros decimos una página que hoy no tenga internet, o una compañía, que no tenga una página internet, realmente se dice que es una compañía que no existe. Lo que no está en internet no existe. Sin embargo, tenerla, si yo soy una marca y tengo una página internet, eso no me va a dar potencia. Eso no va a ser lo que me va a diferenciar del mercado. Es un mínimo que yo tengo que hacer para poder estar, pero no es lo que me da no es lo que me da potencia. Si yo empiezo a agregar otros atributos, ya sí puedo estar en situación de potencia. Entonces, ¿qué es lo interesante con estas tendencias del consumidor? Que al entenderlas,
vamos viendo esos cambios en los patrones de consumo de las personas que están privilegiando, que están favoreciendo, que están buscando, y podemos anticiparnos con propuestas de valor que sean afines y relevantes para el cliente, sin decir que los otros atributos tradicionales dejen de ser importantes. Tienen que estar como unos mínimos, pero hay que adicionar unos más. Y si se trabaja bien esto, ¿será posible monetizar entonces todo lo hallado en las tendencias? Sí, claro, nosotros creemos que sí, precisamente en la anticipación. En la anticipación está la mejor forma de monetizar. ¿Por qué? Si nosotros llegamos, cuando ya uno copia lo que otro está haciendo, es porque ya llegó tarde. Si nosotros nos anticipamos y ayudamos a entender qué está buscando la persona y ayudarle con esa necesidad, es cuando realmente podemos monetizar y llegar temprano. Hay un ejemplo que nosotros también ponemos y es con el teléfono. Si a las personas, cuando existía el teléfono anterior de ruedita, les hubieran preguntado qué querían del teléfono, lo más probable es que las personas dijeran: quiero que la rueda no se trabe cuando yo marco el número con el dedo, quiero que la rueda se devuelva más rápido. Eso es posiblemente lo que la persona hubiera pensado, hubiera querido. Pero llegó la industria de la telefonía, de los teléfonos inteligentes, y revolucionaron todo lo que la persona estaba esperando. Y ahí se anticiparon y crearon una necesidad. Y al crear esa necesidad, o al suplir una necesidad que estaba oculta, es donde ellos realmente fueron disruptivos y cambiaron el mercado. Yo creo que ese es el gran desafío, llegar a las personas con lo que ellos ni se imaginan que podemos llegar. ¿Qué podrá venir en el inmediato futuro desde el área que ustedes trabajan? En seguros, muchos desafíos porque queremos sorprender al consumidor, queremos ayudarle a las personas a que no solo cuiden el hoy, sino a que puedan construir mejor su futuro. Me explico, nosotros tradicionalmente, la industria de seguros ha estado cuidando, protegiendo lo que las personas han conseguido, y eso está muy bien, queremos seguir haciéndolo, proteger lo que las personas han construido, pero no queremos quedarnos ahí, sino que queremos ayudarle a las empresas y a las personas a potencializar sus logros, a que eso que han construido lo puedan usar de la mejor manera, a que eso que han construido, que tienen, lo puedan potencializar a futuro. Entonces vienen cambios interesantes, o siguen los cambios interesantes en la industria aseguradora, donde no solo queremos proteger el pasado, sino ayudarle a las empresas y a las personas a construir su futuro. Y unas palabras finales, doctora Carolina, para saber el recorrido académico y profesional suyo. Mi recorrido profesional, bueno, yo soy ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y tengo una especialización en ciencias actuariales de Georgia State University. Y en Sura llevo trabajando 16 años, he trabajado con el seguro de automóviles por casi 10 años y desde hace 3 años con los seguros para empresa. Estudiamos de manera transversal tendencias del consumidor, lo estudiamos en toda la compañía, con un rol muy importante desde mercadeo, pero en Sura hemos entendido que para que estas propuestas de valor se puedan materializar, no se puede estudiar al consumidor en un área independiente, sino que toda la compañía, y por eso incluso desde mi rol como negocios empresariales estoy ahí, toda la compañía tenemos que estudiar al consumidor y tiene que ser un conocimiento que esté permeado en toda la organización para que podamos realmente desarrollar esas propuestas de valor. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, doctora Carolina Cuenca Armella, gerente de negocios empresariales de Sura. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Con todo gusto, señora, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Les invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico Antioqueño a las 7:30 de la mañana. Un feliz día.